La Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presenta Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa. El gobierno de Noboa ha anunciado en las últimas horas a la población que va a iniciar con 12 horas consecutivas de cortes de energía. Justamente esto trae serias complicaciones para el desarrollo de las actividades normales de la ciudadanía e incluso la propia funcionalidad de la institucionalidad en Ecuador. A esta medida, ¿verdad? Es importante mencionarles que se suma el tema del racionamiento de agua potable que se está dando, sobre todo en algunos lugares, incluida la capital ecuatoriana, Quito. Qué gusto compartir, amigos y amigas, en este nuevo espacio, en este nuevo programa de Voces sobre la Mesa, una producción de la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, y en esta oportunidad quiero agradecer a mi compañero con quien presento este espacio, Alexander Medina, desde Fe y Alegría, desde las radios de Fe y Alegría en Venezuela. Alexander, ¿qué tal estás? Un abrazo hasta el sur del continente. Así es, saludos Yolani y también a nuestro invitado pues en esta oportunidad. Para mí también es un placer pues acompañar en la producción y poner este tema sobre la mesa, esta voz sobre la mesa, sobre la crisis energética que actualmente está confrontando Ecuador y que además tiene unos antecedentes como muy bien indicabas en la introducción. Y saludamos desde ya a Miguel Calaborrano, él es exministro de Electricidad y Energía Renovable y además es experto en el sector eléctrico en Ecuador. Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros desde ALER en Voces sobre la Mesa y preguntarte de entrada cuáles son estos antecedentes que pudieran explicar la actual crisis de energía en Ecuador, sobre todo referido en el campo de la electricidad. Bienvenido. Buenos días, Alexander, y buenos días, Yolani. Buenos días también a vuestra respetable audiencia. Bueno, los antecedentes más importantes están situados en tres aspectos, ¿no? Primero que desde hace 7, 8 años, desde que ha sido presidente el señor Lenín Moreno, luego el señor Guillermo Lasso y luego actualmente el señor Daniel Noboa, ellos no han realizado ninguna instalación nueva de generación. La única que se podría subrayar es de Huascachaca, que es una central eólica de 50 megavatios y de factor de planta 30%. Pero aparte de eso no se ha instalado absolutamente nada más. La segunda es el hecho de que en el Ecuador, como en todo el mundo, la, la demanda de energía crece a razón de 5, 6, 7%, y en los últimos años ha crecido entre 10 y 11%, ¿no? Entonces, tenemos que a 2017 prácticamente se paraliza toda nueva construcción y continúa a crecer la demanda de energía. Y luego hay un tercer factor que tiene mucho que ver con el asunto, que hubo una despreocupación muy grave, no solamente en instalar nueva energía térmica que necesita el modelo que nosotros tenemos como cualquier otro modelo, sino que además tenemos un parque generador que está en el orden de 2.800 megavatios, pero que de capacidad instalada, que no se ha mantenido de una manera adecuada, ¿no? Al no mantenerse, pues varias de esas centrales térmicas, en el momento en que aparece la sequía, pues no han podido utilizarse, ¿no? Entonces, esos tres factores nos han llevado a que todo el sistema, que a 2017 era uno de los sistemas más eficientes y sólidos del mundo, aparte de que era un sistema
que tenía más de un 90% de energías renovables, calificado dentro de los 5 sistemas más con energía renovable más importante en el mundo. O sea, solo había pues 4 o 5 países que teníamos esa cantidad de energía renovable, como Noruega, por ejemplo, me parece que Costa Rica, en fin, hay algunos otros países más que tenían esa condición. Pues de ser un país que tenía estas condiciones energético-eléctricas, pues actualmente ha pasado a ser un país con altísima vulnerabilidad que ha caído abatido frente a una, eso sí vale decirlo, a una sequía muy fuerte. La sequía es muy fuerte. Eso es lo que podría responder. Y en este caso, Miguel, ¿cuál ha sido la respuesta? ¿Cómo calificarías la respuesta del gobierno para hacer frente a esta situación? ¿Están tomando las medidas que requiere hoy por hoy esta situación de emergencia que está viviendo el pueblo ecuatoriano? Cuando el año pasado estuvieron en campaña electoral, entre otros, el presidente actual, el señor Daniel Noboa, tuvimos también crisis energética en el mes de octubre. Y en ese mes hubo campaña y en medio de esa campaña, obviamente todos los candidatos conocían que esa era la situación a la que llegaban con un país que tenía pues este gravísimo problema y por lo tanto muchos de ellos supuestamente preparaban una propuesta para resolver este problema. El señor Noboa conocía perfectamente que esto había pasado, estaba pasando, pues había una crisis y que además de eso había pronosticado para este año también otra crisis, porque se pronosticaba también que iba a haber una sequía bastante fuerte. No obstante eso, no obstante en la campaña él ofreció resolver el problema. Desde el ingreso, que debe notarse desde el 23 de noviembre del año pasado, no ha tenido absolutamente ningún plan para enfrentar a la sequía. Ese plan debía consistir mínimamente, en primer lugar, de poner en mantenimiento urgente todo el parque termoeléctrico, cosa que no se hizo, adquirir nueva energía termoeléctrica, porque en este momento, dada la situación del país, lo único que nos puede ayudar a resolver es energía firme, y esa energía firme provendría fundamentalmente de energía termoeléctrica. Entonces, tampoco se hizo ningún esfuerzo para eso. Y entonces, pues, ya tuvimos un primer y grave aviso en el mes de abril, cuando tuvimos apagones, y no se había hecho lo que se tenía que hacer. Y luego, en este momento, empezó en agosto de este año la sequía esta, que ya llevamos 3 meses y medio. Insisto, eso sí es verdad, que es una sequía sumamente fuerte. Ustedes deben haber visto imágenes del Amazonas, imágenes del lago Titicaca, que está secándose, pues esa sequía está sumamente fuerte. Aquí también tenemos 3 meses y medio de sequía y bueno, esta es la realidad en la que estamos, ¿no? Y justamente eso quería preguntarle, Miguel, ante esta fuerte sequía que no solamente pues ha sufrido y sufre Ecuador, sino Bolivia, Brasil, Perú, usted ya lo indicaba, toda gran parte de la Amazonía. La solución entonces, en el caso perentorio de Ecuador, tiene que ser una solución de generación termoeléctrica. Ahí no está también implicado el tema, por ejemplo, del uso de combustible, de fósiles para una generación termoeléctrica. ¿Qué implicaciones pudiera tener esto también? Si volveríamos nosotros a hacer lo que hay que hacer en nuestro sistema eléctrico, que insisto, fue un sistema de alto contenido de energías renovables. En un momento llegábamos a tener 93% de energías renovables y le habíamos reducido a la energía termoeléctrica un 7%. Si volveríamos a hacer lo que tenemos que hacer, porque, digamos, hay que saber que en el Ecuador hay una enorme potencialidad de por lo menos 20.000 megavatios de capacidad instalada nueva a la que se puede acceder de grandes, medianas y pequeñas centrales hidroeléctricas. O sea, nosotros estamos cruzados por los Andes y los Andes, pues,
acumulan el agua en los páramos y luego ese agua baja pues a los valles y en ocasiones son ríos sumamente grandes de caudales de cientos de metros cúbicos con caídas de 620 metros de caída. Entonces hay enormes posibilidades de energía hidroeléctrica, tanto energía grande como energía mediana y energía pequeña también. Se puede hacer por todo lado, ¿va? Pero sí, teníamos muy poca energía termoeléctrica, pero en el momento, lamentablemente, lamentablemente, no hay otra opción de conseguir energía. Eso, eso para responderle al periodista que me preguntó, no hay otra energía que pueda aportar energía firme de una manera inmediata como necesita el país que no sea térmica. Entonces se han barajado opciones como contratar barcazas. Se contrató efectivamente una barcaza de 100 megavatios de capacidad instalada y se pretendía contratar otra de 250 megavatios de capacidad instalada. O pues también hay energía firme en tierra que se puede instalar a sí mismo de una manera urgente, ¿no? O sea, sí, esto afecta al alto consumo de combustibles fósiles. Sí, esto afecta al medio ambiente, pero por el momento el país no tiene otra forma de salir adelante en forma urgente que mediante esta energía y creo yo que la energía renovable con la cual también tiene enormes potencialidades el país queda efectivamente a poder realizarse en un mediano y largo plazo, ¿no? Esa es una tarea que queda para el nuevo gobierno, diría yo. Bueno, agradecemos a la gente que nos está viendo, que nos está escuchando a través de este programa Voces sobre la Mesa, una producción de ALED para redes sociales, Miguel, y también radios en América Latina y el mundo que nos están viendo y escuchando. Consultarle qué implicaciones está teniendo para Ecuador estos cortes tan prolongados de energía eléctrica cuando el país se prepara para un proceso de elecciones para elegir a un nuevo presidente y en medio también de algunas situaciones de crisis, de enfrentamientos entre el mismo Poder Ejecutivo, la vicepresidenta, con el señor Noboa, que busca un proceso de reelección. Estos cortes, ¿cómo podrían afectar el proceso de elecciones en el Ecuador? Afecta decisivamente, primero que, o sea, hay que saber que en el Ecuador la industria en un 40% se mueve con energía eléctrica, ¿no? El comercio se mueve en un 30% con energía eléctrica. La vida doméstica se mueve en un 30% con energía eléctrica, ¿no? Entonces, esto constituye un golpe sumamente fuerte a toda la vida económica y social del país. Los industriales expresaron hace más o menos un mes que hasta hace un mes, o sea, después de un mes de apagones, como les decimos aquí, la industria sufre 4.000 millones de dólares de pérdida, ¿no? Eso dicen los industriales, es como ellos evalúan. Hasta hace un mes, o sea, estimo que en este momento eso se habrá duplicado, ¿no? Entonces, las pérdidas son enormes en la industria. Existen industrias grandes, pequeñas, medianas, que se cierran. Simplemente se cierran porque no pueden soportar la falta de energía, ¿no? Entonces, esto ha incrementado el desempleo, obviamente, ¿no? Y luego en la vida familiar, esto ha conmocionado la vida familiar. O sea, los niños tienen que a veces levantarse de madrugada para hacer sus deberes de sus escuelas, de sus colegios, los jóvenes, ¿no? Esto porque llegan a la casa y no tienen energía eléctrica, ¿no? Entonces, ha conmocionado la vida familiar totalmente. Y como podrán ustedes comprender como efecto de todo esto, existe todo un pueblo que está realmente molesto con esta grave situación, lo que ha hecho que la popularidad del presidente Daniel Noboa caiga por los suelos, ¿no? Y que inclusive se anuncian ya manifestaciones de, de demostración de este gravísimo descontento que existe en el país por esta situación. Entonces, esto es lo que está pasando. Ahora, efectivamente que nosotros tenemos el próximo febrero elecciones,
El presidente es un candidato presidente, o sea, actualmente está de candidato. Y pues, bueno, como se conocen las encuestas, insisto, su popularidad ha caído significativamente. Y bueno, y tanto que inclusive se discute una remoción inmediata. Y a propósito de lo que me decía la señora periodista, pues esto, hay un problema con la vicepresidenta, que él ha desconocido a su vicepresidenta. Este asunto se está analizando en la Asamblea Nacional y pues la Asamblea Nacional, no sé las medidas que tome, pero efectivamente que puede tomar una medida que inclusive puede llegar hasta la destitución del presidente, ¿no? Entonces la situación, esto ha convulsionado al mismo tiempo la situación política y el proceso de elecciones también ha sido convulsionado y bueno, pues el país se encuentra frente a esta situación, ¿no? Sí, Miguel, una doble pregunta en esta intervención. Uno, en Venezuela, por ejemplo, que también se vive de una crisis eléctrica ya bastante prolongada, al final el empresariado, el comerciante, opta por generarse su propia electricidad a través de plantas eléctricas de emergencia, ¿no? Entonces quería preguntarle si se ha pensado eso en Ecuador como una alternativa un poco para paliar toda esta crisis. Y además de lo que ha mencionado de cómo se afecta la vida familiar, cómo se afecta la vida económica, la vida productiva, la vida comercial, ¿qué otros servicios sensibles, ya hemos conocido que incluso ahora se anuncian racionamientos de agua potable, terminan también afectados con esta crisis eléctrica, con esta emergencia energética en Ecuador? O sea, ustedes pueden imaginarse que con actualmente 12 horas de cortes, todo está vulnerado. O sea, obviamente también por efecto de la propia sequía, no hay la cantidad de agua necesaria o requerida para el suministro a toda la población. Al propio tiempo que muchos sistemas de suministro y bombeo de agua dependen asimismo en mucho de la energía eléctrica. Entonces, se tiene también problemas en el agua. Y por supuesto que esto genera otra cantidad de problemas en los hospitales, en el tráfico, en los propios centros estudiantiles, en las escuelas, en los colegios. Como no hay agua, como no hay luz, por efecto de lo que vengo diciendo, pues, o sea, qué sé yo, sí, los estudiantes están asistiendo a clase, pero ¿cómo pueden asistir los estudiantes a clase con servicios higiénicos que no tienen agua? O sea, entonces puede ser gravísimo aquello inclusive, ¿no? Y así es realmente un calvario el que está pasando el país porque esto, hacia 2017 teníamos tanta energía. No sé si ustedes manejan esto, pero yo suelo manejar así. Hacia 2017 el país consumía 22.000 gigavatios hora de energía. Y sin que se construya nada nuevo, hacia el 2023 el país consumió 32.000 gigavatios hora. O sea, 10.000 gigavatios hora más de lo que consumía en el 2017 y con la misma infraestructura eléctrica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la infraestructura eléctrica que quedó al 2017 era tan fuerte, ¿no? Y además de eso, insisto, con renovables, hasta con 93% de energía renovable, que podía exportar energía y pudo sostener un crecimiento de la demanda durante 7 años, ¿ya? Entonces, por eso es que al país les resulta absolutamente inusual vivir la vida que se está viviendo. Y para responder a Alexander en su pregunta, sí, aquí el gobierno sacó una liberación de impuestos para pequeños generadores, entonces pequeños comercios, algunas industrias se están apropiando de sus propias centrales para producir, pero obviamente eso les resulta muchísimo más caro y no tienen, por más grandes centrales y por más prósperas que hayan sido y por más buenas centrales que hayan instalado en sus instalaciones fabriles, pues nunca pensaron que el efecto iba a ser tan potente y sus equipos no les suministran tanta energía
Y de hecho, por ejemplo, yo conozco una gran empresa que queda aquí muy cerca de Quito, que ellos mismos sostienen que con lo que han instalado, que es efectivamente una buena central de generación en su industria, no les permite, frente a los apagones, producir más del 30% de lo que producían antes. Entonces, de cualquier manera, eso sí se produce. Y otra cosa que, o sea, tantos generadores que usted puede caminar hoy día por las calles y en las calles en el momento en que empiezan los apagones, los comercios ponen su generador afuera en la calle. Entonces ahí tenemos toda suerte de polución, ¿no? De sonido, de dióxido de monóxido de carbono, dióxido de carbono. Eso está en las calles ahí, uno tiene que pasar aspirando aquello. O sea, estamos realmente, insisto, viviendo un calvario, ¿no? Miguel, sin duda escucharlo me remonta a muchos de los contextos que vivimos en esta América Latina y el Caribe, donde hay incapacidad gubernamental para saber administrar crisis y en donde la crisis producto del daño que le hemos hecho a este planeta y de esos recursos que deberían de servir para lograr el bienestar de la ciudadanía están muy presentes. En el futuro inmediato, ¿cuál propondría usted como solución para salir a esta crisis? Y aquí tal vez pedirle cuál es el llamado también que hace la ciudadanía como consumidores y consumidoras responsables frente a un mundo en crisis. Bueno, yo aconsejo un conjunto de 5 medidas para salir de la crisis, ¿no? Lo primero es, obviamente, tenemos que adquirir energía nueva y energía firme, y esa energía firme proviene de centrales térmicas. No hay otra opción. Para salir de una manera urgente, estamos hablando de soluciones que pueden implementarse de aquí a un mes, porque si esto continúa, pues el país va a ir totalmente al despeñadero, ¿no? Luego, obviamente, el gobierno tiene que hacer lo que no ha hecho, o sea, entregar, porque este gobierno es un gobierno que tiene una ideología y una política neoliberales. Y entonces, como nuestro sistema tiene dos connotaciones del sistema eléctrico ecuatoriano. Primero, es que la presencia del sector público es dominante. Las empresas públicas suministran aquí entre el 85 y el 90% de energía al país, ¿ya? Y segundo, esa energía ha sido, insisto, hasta hace 7 años, dominante renovable, por hidroeléctrica, solar, eólica, ha sido hasta hace 7 años. Hoy día ya no lo es porque hoy día ya invadió nuevamente la termoelectricidad. Entonces, digo que el gobierno, que es un gobierno neoliberal, no le gusta lo público, busca atacar lo público, y aquí viene una cosa que es muy grave. Los técnicos, los trabajadores, los ingenieros de las empresas públicas se quejan mucho de que no tienen los recursos materiales como para hacer mantenimiento de sus centrales, de las centrales termoeléctricas que tenemos. O sea, hay un ataque soterrado a lo público por parte de este gobierno, ataque que en estas circunstancias resulta ser criminal, visto lo que yo señalo respecto de lo que está sucediendo en la economía y en la sociedad ecuatorianas. Entonces, entregar los fondos al sector público para que se hagan el mantenimiento de las centrales. Luego, no solamente que no construyeron nada nuevo, sino que hay unas centrales que quedaron en el 2017, en algunos casos hasta el 90 o 95% por terminar. Pues no hay una de ellas, que la central Toachi Pilatón, que es una central de 204 megavatios, que durante 7 años estuvo botada, no se la terminó. Ahora están tratando de terminar al apuro, vista la necesidad. Entonces, terminar con esas obras, ¿no? Yo creo que se debe emprender nuevas obras que creo que sí tienen que ser renovables, porque energía solar fotovoltaica, mediante lo que se llama hoy día un procedimiento fast track, podríamos posiblemente instalar aquí centrales de 200, 300 megavatios en un año. Eso sí podemos hacer, pero necesitamos un año por lo menos para terminar los estudios y para proceder a la instalación, siempre y cuando encontremos en el mercado internacional lo necesario para aquello, ¿no? Entonces, sí podemos hacer eso, podemos instalar centrales solares fotovoltaicas. Nuestro país cuenta con una irradiancia solar muy importante en ciertos puntos de nuestra geografía.
en donde se puede instalar esas centrales y también se puede proceder a instalar lo que se denomina hoy en día la generación distribuida. Y luego hay dos elementos más que yo siempre señalo dentro de mis medidas. Una de ellas es que en nuestro país, que consume el año pasado 32.000 gigavatios hora, existen casi 5.000 gigavatios hora que provenientes del mal uso de la energía y en buena parte del robo. En unos 3 meses se puede introducir un plan para eliminar el robo de la energía, que podría ser como instalar una central nueva de 200 megavatios. Eso se puede hacer en 3 meses. Pero si se quiere, si se toma la decisión de hacer y si se quiere hacer, ¿ya? Y luego, en nuestro país no ha habido un plan serio de ahorro y eficiencia energética, que cuando se ha puesto en práctica en muchos otros países, genera un 20% de ahorro. Este ahorro resulta beneficioso hasta para los industriales. Eso se realiza mediante auditorías energéticas, se da trabajo a mucha gente, a ingenieros, a técnicos, a trabajadores, se hacen auditorías en todo lado, en la industria, en el comercio, y también se puede hacer en los domicilios, y se buscan formas de ahorrar energía, que es totalmente posible, y se puede ahorrar 20% de la energía. Y esto se puede hacer en un programa de no más de 6 meses. Entonces, todas estas iniciativas se pueden hacer, pero aquí el problema pasa a ser, Alexander, pasa a ser un problema político. O sea, tiene que haber un presidente y un partido político que acoja estas medidas y las asuma, incluya en un plan de acción inmediato y urgente a realizarse, diría yo, desde febrero, ¿no? Sí, y justamente esta es la última pregunta, Miguel, y agradecerte pues toda esta conferencia y todo este intercambio importante. ¿Existe en algún programa de los candidatos a participar en las elecciones presidenciales de febrero unas iniciativas similares a las que has expuesto en estos minutos? O sea, tengo que responder que sí, que quien tiene un programa así es la doctora Luisa González, que es candidata por Revolución Ciudadana. A los otros candidatos no les he escuchado nada respecto de este programa. Bueno, agradecerte, Miguel, que nos hayas regalado estos minutos y bueno, buscado el horario indicado para poder estar al aire y que América Latina supiera esta crisis energética que están enfrentando. Gracias por la participación. Muchas gracias, y porque en breves minutos a mí también ya me costan la energía y ya no podemos comunicarnos. Y gracias también a ustedes por hacer el esfuerzo, porque yo sé que ustedes no trabajan con estas entrevistas a esta hora. Gracias a ustedes por la entrevista y un saludo pues a todos quienes estén viendo en Latinoamérica y en el mundo este programa. Un fuerte abrazo. Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, ALER, presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la mesa. Estamos en total desacuerdo ante un modelo de sociedad que tiene como uno de sus principios estructurales la desigualdad y discriminación. Ahorita un niño de 5 años le das un teléfono, pues se queda en el teléfono. O sea, antes los niños aprendían más. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Voces sobre la mesa. Voces sobre la Mesa.